un destacado académico, pero además un extraordinario y gran amigo. Eduardo, qué gusto coincidir en este espacio ahora también por acá. Igualmente, Jesús, un gusto estar aquí. Moisés también, pues muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y una gran provocación, el primer libro, La Libertad Democrática, de Daniel Innerarity. Sí, Jesús, comentarte que bueno, tengo la intención de estar aquí pues presentando algunas novedades editoriales. Cuando digo novedades, pues son verdaderamente novedades, ¿no? Este libro salió en marzo de este mismo año. Es el último libro de este autor, Daniel Innerarity. Y bueno, son libros que creo que son, si bien no de divulgación, pues sí son libros de fácil acceso y fácil lectura. Es un formato ligero, son 206 palabras lo que tiene este libro. Y bueno, el autor, que es un especialista en materia Son como ensayos, ¿no? Sí, veo que todos los libros que ha publicado tienen que ver con democracia, con sociedad del conocimiento, pero son ensayos. Quizá el más sistemático que tenga es el de una teoría de la democracia compleja. Y fue un libro donde también a mí me tardó un poco más de tiempo el poderlo leer. Pero por cierto es un libro que recientemente al presidente de Chile, Boric, le preguntaron qué libro estaba leyendo y él decía que estaba leyendo ese libro. Entonces un libro bastante trascendente en el ámbito de lo público, que apoya mucho también a quienes están tomando decisiones en el sector público. Y bueno, quizás el más sistemático, pero los demás coincido, sí son sobre diferentes temáticas que él domina muy bien. Y bueno, la verdad es que es un autor que tiene el apoyo de toda la tradición del pensamiento y también de los contemporáneos, ¿no? De hecho, él es discípulo directo de Habermas, ¿no? Habermas, sí, claro. Él es discípulo directo de Habermas y eso pues hace que tenga una visión de la democracia vasco, pues, ¿no? muy particular. Es un autor vasco, es un autor que bueno, que también trata mucho los temas de inteligencia artificial y lo que significa eso para los retos de nuestras democracias. Sí, interesantísimo, ¿verdad? Porque es titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo de Florencia, precisamente. Correcto. Y bueno, y tiene este estilo, la verdad, muy agradable de ser leído, muy citable también. Ahorita vamos a tomar algunas citas que por aquí creo que nos pueden servir mucho para ilustrar nuestro contexto político nacional. Y creo que conjuga dos cosas muy interesantes, un interés polémico con un tono esperanzador también, porque una de las cosas que me gusta de este libro es que quizá algunos de las análisis que se han hecho muy catastrofistas sobre el tema de la democracia contemporánea, él no los lee exactamente igual. Al menos este tono provocador, esta polarización, dice, pues hasta cierto punto está en el marco de lo democrático, ¿no? O sea, todavía estamos en los márgenes de lo democrático. Cuando pasamos la línea a la agresión directa, a la agresión física, etcétera, entonces ya estamos hablando en otros términos, pero bueno, eso es una tesis que se puede discutir, pero lo que sí es que no está tanto de acuerdo con toda esta literatura que se ha publicado en los últimos años en términos de que estamos en el ocaso de la democracia, en la muerte de la democracia, al menos no por estos síntomas concretos, ¿no? Que son la discusión o incluso la radicalización de estos discursos, ¿no? En las coordenadas políticas actuales. Bueno, la verdad es que quisiera mencionar algunos puntos que me parecen muy interesantes. Primero decir cuál es la estructura del libro. Él comienza, son 5 grandes capítulos con luego breves subcapítulos. El primero se llama El futuro de la democracia. El segundo se llama El nuevo paisaje ideológico. El tercero se llama La política, instrucciones de uso. Aquí está muy interesante este libro porque también, este capítulo, perdón, porque lo que hace es básicamente enseñarnos que todo lo que hay de performativo, de dramático, de ficcional en el discurso político es la superficie, ¿no? Pero tendríamos que entender, tratar de superar eso para entender más los qués, ¿no? ¿Qué está detrás? Como la posverdad. Claro, como la posverdad, el uso de las fake news incluso, o los discursos más incendiarios, ¿no? O sea, que también están en el discurso y en el panorama político actual. Detrás de eso hay algo, ¿no? Hay una apelación a las emociones, hay un grupo que no se siente representado, puede haber un montón de situaciones que podemos trascender esa superficie del discurso como un poquito más performativo a pasar a los qué es lo que se quiere decir detrás de eso, ¿no? Luego hay un cuarto capítulo que se llama Ámbitos de democratización, donde habla
entre otros temas, ¿no? Sobre el asunto de los algoritmos y la inteligencia artificial. Fíjense, recientemente estaba leyendo otro artículo donde habla que nuestro concepto de opinión pública, y esto quizá le va a interesar mucho al maestro Jesús aquí, nuestro concepto de opinión pública se ve completamente transgredido, movido a partir de la lógica algorítmica. Cuando tú puedes... Cuando tienes el 53% de los seguidores de las campañas políticas que son bots, ¿no? Así es. Pues ya no puedes decir que hay una opinión pública construida. O sea, realmente es una opinión algorítmica, ¿no? Así es. Entonces, creo... Artificial, completamente. Queriendo incidir en la opinión pública y en la publicada, pero forzada desde las máquinas. Por supuesto. Pero se cambia completamente el sentido de opinión pública. Incluso se cambia de cuando teníamos los medios tradicionales de información, ¿verdad? Entonces, el nivel de influencia que tiene este algoritmo o esta participación artificial te mueve la participación real. Por supuesto. Eduardo, tenemos que hacer una pausa porque nos alcanza los 15 y tenemos que sintonizarnos con nuestras estaciones hermanas. Regresamos, si te parece, para continuar. Por supuesto. Volvemos en un minuto. Estamos en contexto. Eduardo, te interrumpíamos por cuestiones de tiempo. Sí, estamos hablando de la estructura del libro y íbamos en el capítulo 4, ¿no? Que decíamos que es ámbitos de democratización o ámbitos que están como pendientes de democratizar, ¿no? Pensar que la lógica esta algorítmica corre de manera autónoma es una ingenuidad. La verdad es que hay una cantidad de sesgos que están demostrados que puede tener estos sistemas de información y le cedemos gran parte de la toma de decisiones, incluso en el ámbito de lo público, en temas como la seguridad, en otros temas que han pasado en otros países, y ya hay muchas comisiones, muchos intereses por tratar de regular el flujo y el ritmo de los algoritmos. No voy a profundizar más en el tema porque el próximo texto que les quiero traer va a ser sobre esa materia, sobre el tema de ética, incluso se llama Filosofía Política de la Inteligencia Artificial. Es un autor del MIT, el que vamos a recomendar para la próxima sesión. Y el último capítulo se llama Gobernar la Sociedad de las Crisis, ¿no? Genial, me parece ese título, Gobernar la Sociedad de las Crisis. Sí, fíjense que aquí también yo creo que esto es como una síntesis de algo que él maneja más ampliamente en ese otro texto que se llama Una teoría de la democracia compleja, ¿no? Donde una de las tesis centrales del libro de Una teoría de la democracia compleja es que básicamente parte de lo que ha pasado en nuestras sociedades y en nuestra democracia es que hemos hipersimplificado el discurso, ¿no? O sea, las cosas son demasiado complejas y lo que hemos hecho es plantearlo esto como en términos de buenos y malos, ¿no? Aquí están los buenos y los malos y generamos esa lógica que no nos conviene a nadie, ¿no? Bueno, sí conviene. Bueno, ya sabes, a nadie sí le conviene. Hay ganadores. Sí, ¿no? Hay ganadores y perdedores. Por supuesto. Absolutamente. Pero no somos nosotros los ciudadanos. Eso está clarísimo. Bueno, y bueno, dice... entre los puntos que menciona el autor ya en el cuerpo de este texto es que, bueno, la libertad es un anhelo tanto de derechas como de izquierdas, nada más hay que ver cómo se entiende la libertad, que esa es la gran diferencia, ¿no? Desde las derechas se entiende como no ser molestado por el gobierno, mientras que por las izquierdas se puede entender como ser excluido de las decisiones del gobierno o que las decisiones la tome un cierto grupo nada más y no abrirlo, ¿no? Pero dice, ya esas ideologías, porque parte de lo que hace el autor es explicar cómo van cambiando las coordenadas de la política. Hasta cierto punto son reemplazadas, dice, porque la derecha y la izquierda son hoy la nostalgia y la prisa, dice. Unos nostálgicos y otros que tienen mucha prisa por cambiar las cosas, por hacerlo aceleradamente, ¿no? Es muy interesante la idea, muy provocadora también. Habla de que las ideas centrales de la modernidad, que son las bases desde las que se construyó la democracia actual, fueron la autonomía individual. Dice, hay que cambiar eso, hay que cambiar el ideal de la autonomía por el ideal de la interdependencia. O sea, más bien eso es lo que tenemos que provocar, la interdependencia. Cambiar la ventaja mutua por la ventaja de la mutualidad. Así es. ¿no? Esa es parte de una frase también que retoma de otro autor. Y bueno, hay otros capítulos que desde el título nos llaman mucho la atención, como el que dice el mito de la fragilidad democrática, que esto comentaba al inicio. Él no está tan de acuerdo con esto del fin de la democracia. ¿Qué argumenta? Porque hay infinidad de literatura que incluso ejemplifican y materializan. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, en México, etcétera. ¿Y qué argumenta él? Sí, dice, voy a leer una cita, por ejemplo, de lo que él comenta. Dice, los personajes políticos que amenazan nuestra vida democrática son menos unos golpistas que unos oportunistas. Su gran habilidad no es tanto hacerse con el poder,
duro como lograr atraer el máximo de atención. Entonces, lo que dice básicamente es que mientras sobrevivan las instituciones, básicamente, o sea, podemos tener una representación política variada, ¿no? Pero mientras eso no se vulnere, y ese debe de ser como el centro de nuestra discusión, ¿no? Cómo estos personajes pueden o no trastocar, ¿verdad?, las instituciones. O les permitimos. Y ese es el principal problema. El problema no es el autoritarismo, claro, o el ego. Sean autócratas. Sino las formas populistas, ¿no? Sí. O sea, sino desmantelar las instituciones. Claro. Es decir, ejemplos del siglo pasado es la construcción de instituciones, es decir, el Banco de Crédito Ejidal, el Banco de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Vas creando instituciones que te ayudan a robustecer, pero fortalecer las instituciones también lo que te permite es que puedas tener un cambio o una transición democrática pacífica, estable, suave. Pero cuando tú lo que quieres es levantar todo, quitar todas las instituciones, de alguna manera sí pones en riesgo, pues ya no solo la democracia, sino la estabilidad, ¿no? Por supuesto, hay que ver qué tanto lo permiten este diseño, ¿no? Esta estructura o este andamiaje que hemos construido también, hasta dónde le damos margen también para que operen estos poderes. Y bueno, yo creo que él está pensando, pues él está pensando en un cierto tipo de gobierno, y quizá las referencias que hace más cercanas pues son tanto España como el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Quizá no está tanto en el tema de lo que está sucediendo en nuestro país. Hay una frase, ¿no?, que habla de esta apuesta por las instituciones, precisamente comentabas, Moisés, y es este equilibrio que se debe de tener dentro de los gobiernos, en un capítulo que se llama Una defensa de la política. Y dice, esperarlo todo del gobierno de los mejores o del pueblo sano, aquí diríamos del pueblo bueno y sabio, sí, ¿verdad? Exacto. Es además de un ejercicio de ingenuidad, una forma de elitismo o de elitismo invertido, esa, ¿no? O sea, al tema también de excluir de la noción de pueblo a otros ciudadanos. Exacto. También le llama elitismo invertido, o sea, es tan pernicioso el tema de gobernar nada más con un grupo, los tecnócratas, ¿no? O la tecnocracia, como también es igual de pernicioso el excluir de las decisiones públicas a las personas que saben sobre los temas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un equilibrio que hay que el autor lo menciona y lo señala entre ambas partes. Ahorita mencionaban uno de los puntos del decálogo de la política, que era ese, ¿no? O sea, no hay que excluir el saber experto, hay que escucharlo, el saber experto, pero a la hora de participar, tenemos que participar todos. Entonces, pensaba yo, y ayer hablaba con mis estudiantes, finalmente, ¿qué margen de representación política puede tener alguien que toda la vida ha hecho su carrera dentro de un parlamento, dentro de un congreso, dentro de un gobierno, ¿no? Y no hablo nada más de representar a las bases populares, sino también otros sectores con los que él no ha tenido interacción o ha tenido poco contacto, ¿no? Entonces, como que ambas cosas tiene que ser el equilibrio. Entonces, tratar de que ellos tengan parte en el gobierno, pero también tengan parte otros sectores representados. Pero es que precisamente la conformación de las asambleas o de los congresos o de los parlamentos responden a la identidad de la población que representan. Es decir, hay mucha gente que se sorprende cuando alguien en una tribuna se sube y habla cantidad de cosas sin sentido, o agrede, o otro que se sube y argumenta, o otro que se sube y... Pues esa es la representación del crisol diferente de la población. Es decir, es correcto que exista una representación de todo tipo en los congresos y en los parlamentos, pero a la hora de verlo en el Ejecutivo tiene que tener una mayor apertura, pero una visión un poco más acabada, ¿no? De acuerdo, completamente con eso. Y qué buen comentario en ese sentido, porque creo que esa es parte del diseño estructural de nuestra democracia, ¿no? O sea, el permitir el disenso, la discusión, el hablar. Ahorita voy a leer una cita sobre ese tema de la libertad democrática y del derecho de libertad de expresión. Pero, y por otro lado, también tener a alguien que logre generar acuerdos a partir de una visión en donde no sea exclusiva de ciertos grupos, ¿no? Fíjense, aquí en esta parte de la representación quería leer otra cita. Dice, la primera condición de equilibrio es respetar una prohibición democrática fundamental. Y esta prohibición es, en una sociedad pluralista, nadie representa en exclusividad
en exclusiva, perdón, la totalidad de la sociedad. Así es. Ni siquiera la totalidad de una parte de la sociedad. Así es. Entonces, eso yo creo que también, pues, alguien lo tiene que escuchar, o alguien, es verdad, o sea, porque no existe el pueblo encarnado, no existe la voluntad, no hecha persona, la voluntad del pueblo hecha persona. Eso no existe, es una ficción finalmente, ¿no? La representación tiene que circular en un acto comunicativo, o sea, decir y platicar con los grupos, y porque ni los grupos son homogéneos y los intereses también pueden ir variando en el tiempo, ¿no? Te eligieron en un año, pero después de 3 años los problemas ya cambian y son diferentes. Claro. Entonces, todo ese tema es gran parte del reto que tienen nuestras sociedades democráticas representativas. Eduardo, recuérdanos, por favor, el título del libro, el autor, cómo se puede conseguir para ir cerrando. Claro que sí, es La libertad democrática, del autor Daniel Innerarity. La verdad es que el formato es digital porque la editorial en donde publica, ¿no?, él es Galaxia Gutenberg, que la verdad es que es un poquito difícil acceder a ella, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando el tema, yo quisiera poner una frase al mismo tiempo muy, muy valiosa y muy esperanzadora que tiene aquí el autor. Bueno, también voy a poner 2, déjeme hacer 2, ya para cerrar. Lo costoso de la democracia es que tienes que explicarlo todo. Lo bueno es que la sociedad entera vea lo difícil que les resulta a algunos explicarse, ¿no? Entonces, déjalos hablar. Vamos a ver si tienen argumentos, ¿no? Deja hablar a la ultraderecha, deja hablar a quien está defendiendo causas pues que no se sostienen argumentativamente. Déjalos que se expongan y confía en que la sociedad y la democracia es un proceso de aprendizaje y que la gente sabe finalmente discernir también quién está hablando con la verdad y quién tiene fundamentos para hacerlo. Y por último, ahora sí, es por eso decía que el autor es muy esperanzador, porque dice: no hay más solución que la política, es decir, el trabajo argumentativo, la visión estratégica, análisis más sofisticados, la búsqueda de acuerdos, la capacidad de resolver conflictos, la vigilancia y el compromiso ciudadano. O sea, eso es como finalmente describe la política, ¿no? Con todos estos elementos, pero no hay otra solución más que la política. Por eso nos conviene pues no asquearnos finalmente de a veces de lo que llega a suceder en el ámbito político, que no nos produzca asco, repulsión, sino tratar de ver sobre esa superficie que a veces puede llegar a hacernos, pues la verdad es que demasiado frívola frente a los problemas tan graves que tenemos en nuestra sociedad, para poder ver el fondo de las cosas y discutir y que nuestra defensa como ciudadanos sean los argumentos, los hechos, las evidencias y el abrir camino para la participación. Listo. Muy buen texto, de la libertad democrática. Me parece que será una gran sección esta en donde nos estés acompañando, maestro Eduardo Tapia, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, mi Twitter es TTapiaR, Eduardo Tapia Romero, me pueden buscar por ahí y por ahí podemos conversar. TTapiaR, muchas gracias, maestro.